En directo. Bien. Vamos a hablar sobre el olvido de nuestra esencia, o sea, lo que realmente somos. El hecho de darnos cuenta de que reaccionamos desde la inconsciencia y de que nuestras conductas, pensamientos o emociones no deseadas responden a patrones aprendidos, devienen una mayor creatividad e integridad de la persona. En este sentido, toda terapia comienza cuando la persona decide poner fin a su sufrimiento y pide ser acompañado. Comienza así un camino de autoobservación sostenida y atención plena que dirige la mirada hacia lo que ocurre en nuestro interior como generador de realidad, desenfocándola así de todo lo que ocurre fuera. Proceso que nos hace devenir cada vez más conscientes y por lo tanto nos acerca paulatinamente a lo que verdaderamente somos, más allá de condicionamientos sociales, personales o del ego, etc. Cuando una persona entra en crisis o presenta cualquier tipo de desbordamiento emocional, solo responde a su propio olvido de quién es realmente. Confunde quién es con su personaje. A través de la terapia transpersonal, el terapeuta educa, acompañando hacia un modo de vida consciente. Como dice Nisargadatta, el camino de la libertad consiste en desviar el énfasis de la persona superficial y variable al testigo interior y siempre presente. ¿Y qué significa vivir de forma plena y consciente? Nuestra esencia tiene su origen en la unidad, en el estado de conexión. Nuestra conciencia se identifica con nuestra esencia, pero al encarnarnos comienza la separación de la unidad y caemos en el mundo de la dualidad. En la caída se produce la separación de la unidad y la desconexión interior, olvidando lo que realmente somos. La separación da lugar a la formación del carácter o la personalidad, creándonos una imagen ficticia e ilusoria de nosotros mismos. Negando nuestra esencia, caemos en la vanidad y el orgullo. La conciencia se identifica entonces con la personalidad en lugar de identificarse con la esencia. Se trata de emprender un viaje hacia el sí mismo, y su encuentro para ello, cualquier buscador deberá tener una serie de cualidades que son: un anhelo sincero de transformación, fuerza de voluntad, perseverancia, disciplina y paciencia. Pues sólo así es propicio emprender el viaje y lograr los tesoros que moran ocultos en nuestro corazón. La terapia transpersonal logra ponernos en contacto con esta identidad esencial olvidada por la inconsciencia y la ignorancia, y recordar esto es lo que realmente sana, logrando una expansión de conciencia y un desarrollo personal. No solo acompañamos a nuestros pacientes en ese periplo, sino que además trabajamos por nuestro propio devenir consciente en cada paso que damos, recordando siempre que realmente no somos buscadores, aunque el camino de la búsqueda nos haya llevado hasta donde estemos, sino los buscados. Nada ocurre por azar. De hecho, es solo el nombre que damos a una ley aún no conocida. Todo tiene un fin que no alcanzamos a comprender. En una primera etapa de la terapia, acompañamos a la persona en su conocimiento de su propia identidad ego, a la vez que profundizamos en el nuestro propio. Lo entrenamos en la autoobservación de todos los matices posibles de su propio conflicto. Se trata de que se dé cuenta de sus propios patrones mentales y emocionales y que estos causan su inquietud y sufrimiento, a partir de lo cual la persona comienza a desplegar toda su creatividad y potencial. Como dijo Carl Jung, lo que más nos irrita de los demás es aquello que puede conducirnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. En una segunda etapa, la persona, ya familiarizada con sus procesos, aprende a nombrar sus partes internas y está en situación de recrear nuevos patrones de pensamiento. Es decir, comienzan a conectarse con sus verdaderas necesidades y ser capaz de tomar decisiones desde el sí mismo más profundo. Ya puede elegir con total conciencia.
La esclavitud es la identificación del que ve con los instrumentos de la visión, dice Patanjali. En una etapa más avanzada, nos centramos en que la persona camine hacia su verdadera esencia. Este paso constituye el punto culminante de esta terapia, donde se construye el puente que unirá, integrando al ego y la identidad esencial. La persona se reconoce como ser espiritual que se manifiesta en la conciencia testigo. Recuerda, tú, en realidad, no eres la charla que oyes dentro de tu cabeza. Eres el ser que atestigua esa charla. Esto lo dijo Bill Harvey. Desde este nivel, la persona puede ser consciente de cuál es el propósito de su vida. Desaparecen los errores y solo quedan experiencias no casuales de aprendizaje que lo encaminan hacia el despertar de la conciencia. La persona ha aprendido a examinar y observar su modelo mental, a afrontar sus problemas con la menor perturbación posible, incluso sin ella. Responsabilizarse de su propio proceso y vida, deja de culpar a los demás, entiende el verdadero valor de la independencia emocional sin que ello suponga que su capacidad amatoria merme. Es capaz de convertir su problema en una oportunidad de crecimiento y autoconciencia. Incrementa su capacidad de ser feliz y su horizonte, ya que la clave no está allá afuera, sino depende de él mismo. Es capaz de reconocer no solo sus ideas irracionales, sino su propia sombra, aceptándola e integrándola. Comprende la impermanencia de su propio discurso mental y de la vida misma. ¿En qué sentido apuntan las herramientas que un terapeuta transpersonal ofrece a sus pacientes? Al trabajo consciente y perseverante en los siguientes niveles de la vida de esa persona. En el físico, ejercicio, alimentación sana y consciente. En lo emocional, gestión de una red social, relaciones conscientes, ejercicios de respiración. En lo mental, reflexión, estudio, actualización de capacidades. En lo espiritual, trabajo en la expansión de conciencia y el desarrollo del propio darse cuenta. Atención sostenida. Respiración consciente. Estados de relajación profunda para que pueda detectar qué es lo que está pasando. Ejercicios de regresión hacia etapas anteriores en búsqueda de raíces y causas de patrones. Ejercicios de identificación con el testigo interior. Observación y análisis de los procesos cognitivos de cada miedo. La práctica de la meditación Zen. Y otras muchas técnicas que entrenan al sujeto a distanciarse de sus contenidos mentales y movilizar el enfoque de la atención hacia áreas cognitivas deseables. Es decir, que el darse cuenta es un primer paso para empezar a vivir una vida consciente. Dándonos cuenta, dejamos de reaccionar a través de los automatismos del cuerpo y la mente, y somos nosotros mismos los que tomamos las decisiones. Lo transpersonal trata de ir más allá de la persona. Por eso se llama transpersonal. Nos planteamos quiénes somos realmente, más allá de los datos que figuran en nuestro documento de identidad. En la mayor parte de los casos, las personas somos conscientes de que somos algo más que esa identidad. Bien, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad, más allá del personaje que ahora a día de hoy interpreto? ¿Por qué para unas personas esta vida es un infierno y para otras un paraíso? Ahí están ellas, mis amigas, las creencias. Creemos que somos esto o aquello. Son formas del ego. Y de este modo, según nuestras creencias, iremos conformando un personaje con el que nos moveremos por el mundo y nos identificamos. Y no es solo uno, pueden ser más, y de hecho lo son.
Hacemos el papel de madre, padre, hijo, hija, abuelo, abuela, amigo, jefe, compañero, pareja. El papel de bueno para unos y el de malo para otros, de víctima para unos y de verdugo para otros. ¿Por qué unas personas no son gratas y otras no las soportamos, mientras que el resto sí, ¿no? Esta es una buena pregunta para hacernos. Bien, la respuesta está en el asunto de la polaridad, la misma dualidad presente en todas las cosas de la existencia. Todo tiene su opuesto. Los opuestos, de hecho, son idénticos por naturaleza, pero diferentes de grado. El odio sería el opuesto del amor y en este sentido los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. El odio, por lo tanto, no es ausencia de amor, sino amor en grado mínimo. Dejaríamos de amar cuando sentimos indiferencia. En cuanto al concepto de amor, es un concepto totalmente diferente para cada persona y vemos así que hay algo que establece en qué parte de la polaridad nos encontramos y se ubican las creencias de cada uno. Pero ¿de dónde vienen nuestras creencias? En nuestros pensamientos, conformándolas. Somos pues todo aquello que nuestra mente cree que somos. Esto es muy interesante, o sea que no soy lo que soy, lo que creo que soy. Yo soy lo que creo que soy y no lo que realmente soy. ¿Cierto? Esto es para estar muy atentos. Bien, y si nuestros pensamientos cambian, nuestra mente cambia. Y por lo tanto, aquello que éramos ahora ha cambiado. Podemos dejar de proyectar nuestras sombras en el otro y llegar a una comprensión profunda de la inconsciencia e ignorancia del otro. Así podemos modificar nuestras creencias y podemos elegir cómo queremos reaccionar y desde dónde. En definitiva, plantearnos cómo podemos definir o etiquetar a una persona por sus actos si en realidad no conocemos la profundidad de esa persona. Y fíjense en que nosotros juzgamos y evaluamos a los demás por sus actos, no por lo que realmente son. Es decir, que sería que nosotros no vemos a nadie realmente, o sea, con todas las palabras, literalmente podríamos decir. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Si no hacemos un trabajo interno para darnos cuenta de esto, es que bueno, todo va a seguir igual. En definitiva, plantearnos cómo podemos definir o etiquetar a una persona por sus actos si en realidad no conocemos en profundidad a esa persona, pero lo hacemos. Esto es debido al principio universal de causa y efecto, que es un principio que bueno, lo conocemos en las 7 leyes universales, que dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a una ley. La suerte, que no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Y hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. En este sentido, todo lo que sucede tiene un motivo que tal vez no podamos comprender, desde nuestra ignorancia e inconsciencia, salvo dándonos cuenta del efecto que nuestras creencias tienen en el modo en que nos relacionamos con los demás. En múltiples ocasiones intuimos nuestra inconsciencia cuando decimos frases del tipo yo no me soporto más. ¿Quién no soporta a quién? Es como si hubiera dos entidades en nuestro interior, uno que se soporta y el otro que no soportado. Y entramos aquí en el terreno de los dualismos. Todo tiene su yin y yang, su principio femenino y masculino. Encontramos la mente objetiva, consciente, voluntaria y activa, que es el principio masculino, y la mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, principio femenino. El yo, que sería el yo consciente, y el me, que es el ego o yo inconsciente.
ese principio universal que se llama de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El ego conforma el personaje que es observado por el yo consciente. Vamos a ver las características de estas dos identidades, el yo consciente y el ego. El yo consciente se vincula con el corazón y su inteligencia. Representa lo que realmente somos, es decir, nuestra esencia. Es creativo, conocedor de todas las cosas, es quien nos da inspiración, sabe quién es y qué tiene que hacer y no tiene que plantearse cuáles son los problemas que puedan traer nuestras decisiones o si son correctas o no. Simplemente siente y hace. No tiene que pensar en las implicaciones de lo que hace, sino que sabe que tiene que hacerlo y lo hace, no hay duda. Pues aquellas cosas que nos suceden, que podemos verlas como problemas o errores, con el tiempo acabamos aprendiendo que fueron aprendizajes y oportunidades. Y desde esa perspectiva dejan de ser errores y ya nos llamamos decisión incorrecta. Siempre el yo consciente tiene una solución creativa a nuestros problemas. En cambio, el ego se vincula con la mente pensante, es reactivo, mecánico, se defiende, busca sobrevivir, engloba a los personajes, las memorias, duda de sí mismo, de sus propias decisiones. Quiere tenerlo todo controlado, analizado antes de tomar cualquier decisión. Quiere sentir cuál es la decisión más acertada. Aporta la voluntad del compromiso personal para llevar esas ideas a cabo. A través de esa voluntad hacemos que algo sutil, como puede ser una gran idea, sea materializado. Puede ser una herramienta de construcción o destrucción y puede sacar la fortaleza para movilizarnos o volverse cómodo y perezoso. Es decir, que en el fondo le podemos dar un uso constructivo al ego, aunque parezca extraño, pero sí. Cuando nosotros empezamos a dar importancia a lo que sentimos en nuestro interior y nos conectamos desde nuestro corazón, lo podemos utilizar como un instrumento para llevar a cabo lo que siente nuestro corazón. Vamos a ver un ejemplo. Puedo utilizar a mi personaje ego, la figura del terapeuta, y a través de dicha figura puedo llegar a las personas, relacionarme con ellas, comunicando y transmitiendo aquello que mi yo consciente y profundo tiene que transmitir y comunicar sin identificarme con tal personaje. Ser en definitiva un canal por el cual mi esencia se manifiesta. Durante la terapia se produce una profundidad que va más allá del personaje y sabemos que conectados a nuestro yo consciente, que aquella persona ha recibido lo correcto y apropiado y se ha hecho todo lo que tenía que hacer, yendo mucho más allá de las explicaciones que el intelecto quiera dar. Y esa seguridad y confianza del proceso que se ha llevado por un plano más oculto a nuestro intelecto, procede de donde realmente somos. Nuestro ego personaje realizó un papel importante para permitir ese contacto de miradas. Una mirada en la que se produce algo mucho más profundo que mirar. Se produce un reconocimiento de almas. Y ahí, en ese reconocimiento, es donde se produce lo oculto para el intelecto. ¿Qué es lo oculto? El misterio. No es necesario, pues, deshacerse o matar al ego. Con este principio universal y con su desarrollo, queda claro que el ego acaba siendo una herramienta necesaria para llevar a cabo todas las creaciones de nuestro yo más profundo y consciente. El camino pasa por un equilibrio y armonía entre ambas identidades. ¿Cuándo surge el problema que genera el malestar? Cuando nos identificamos con el ego. Entonces se produce un desequilibrio con el yo consciente. Ambas identidades se encuentran sutilmente separadas, con lo cual es muy fácil caer en esa identificación. Lo podemos detectar cuando comenzamos a poner etiquetas al otro o a nosotros mismos. Por ejemplo, el hecho de ser generoso
cuando nos identificamos con esa etiqueta y tratamos de convencer al otro de los beneficios de ser generoso, nos estamos identificando con el personaje, separándonos de la otra persona. ¿Y qué pasa? La conciencia es universal, no es separatista. Aceptando a las otras personas como son y respetando su ignorancia e inconsciencia, respondemos desde la conciencia sin que se produzca un desgaste de energía que se suele producir cuando combatimos hacia afuera o nos resistimos. Hay que estar atento para no caer en la trampa de etiquetarnos y pertenecer a grupos, porque eso nos separa del otro. ¿Estamos? Bien. El terapeuta tiene un equilibrio entre el ego y el yo consciente, o se encuentra recorriendo un camino interior para llegar a dicho equilibrio y armonía, y desde esa armonía ayudar desde el acompañamiento. Un acompañamiento que se produce desde lo que realmente somos. Eso nos permite acompañar a la persona en sus procesos internos. Vivir una vida plena es mejor que vivir una vida larga, dijo Nisargadatta. El ego inconsciente vive estancado entre los pensamientos del pasado y los del futuro, cargando con y a su vez pensando en un futuro mejor, en que la situación cambiará en un futuro próximo, y el futuro que no llega porque siempre será futuro para el ego pensante. Cargamos además mochilas repletas de rencores, sufrimientos, miedos, inseguridades, odios, negatividad, que no paran de ser actualizadas con más carga. Y lo cierto es que todos sabemos que lo único real es el eterno presente, pero nuestra inconsciencia no nos permite verlo. No podemos volver a nuestro pasado ni modificarlo. Pero ¿por qué continuamos anclados en él? Porque aún no hemos soltado la carga emocional que tanto nos pesa. Y esto se puede deber a dos cosas. Por un lado, esa carga emocional no está resuelta. O bien el recuerdo de memorias o emociones pasadas nos produce una cierta gratificación. Se cubre una escasez que se sigue manteniendo en nuestro interior. Si encontramos esa escasez y le damos luz consciente, no tendremos por qué recordarla más. Eso que siento que me falta. ¿Bien? Se trata de aprender a no cometer el mismo error en el ahora y cambiar así nuestro futuro. Nuestro presente de hoy es el futuro de mañana. En realidad, la pérdida del ahora no es más que un olvido del ser, porque el ser vive en el presente. Para vivir atentos al momento presente es necesario un compromiso y una constancia para que todo ello no se quede en el mundo de las creencias y las buenas intenciones y se manifiesta a través de un mayor crecimiento personal. Dicho crecimiento también se produce cuando te das cuenta que no estás en el momento presente, aunque esa conciencia luego desaparezca a los segundos. Se trata de entrenar a la mente a vivir en el presente. ¿Qué ventajas nos va a traer? Frenar el proceso de envejecimiento, fortalecer el sistema inmunológico, físico y psíquico, aumentar la sensación de paz y armonía, conectar con las inspiraciones más profundas, mantener unas relaciones sociales y de pareja saludables, un completo autodescubrimiento, produciendo un crecimiento personal dentro de los valores humanos, sensación de estar viviendo realmente la vida. Hay herramientas que nos pueden ayudar a entrar en contacto con nuestra parte transpersonal o yo consciente. Y es el observador que observa todo. Tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. El veedor que se encuentra en esa mirada profunda, en la que no hay mente. No juzga lo que pensamos o hacemos, solo observa, y cuando le prestamos atención es cuando se manifiesta
a través de inspiraciones profundas. En el momento que traemos presencia a nuestra vida, estamos permitiendo que esa conciencia testigo se instale en ella y podamos trabajar con ella. Recordemos que al ego no le gusta permanecer en el presente, porque en ese presente y ahora, la conciencia testigo es la que dirige y el ego simplemente manifiesta lo que la conciencia testigo es. Pero cuando no conectamos a nuestro yo consciente, cuando conectamos a nuestro yo consciente, es cuando la vida comienza a fluir. Ya soltamos las resistencias, podemos aceptar. Comienzan a surgir una serie de sincronías o casualidades que nos permiten comprender el funcionamiento de las cosas que nos rodean, viendo las cosas que suceden en nuestro interior. Así aparece la magia en nuestra vida. Y cuando comprendemos cómo funciona, comenzamos a ser magos. Nos convertimos en dueños de nuestra vida. Uno comienza a sentir que vivió muy dormido y que ahora empieza a ser más consciente. Al caminar, solo camina. Al estar sentado, solo siéntete. Al comer, come y sobre todo no vaciles. Bien. Si siembras un pensamiento, cosecharás una acción, dicen los tibetanos. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás un carácter. Si siembras un carácter, cosecharás un destino. Antes de comenzar con el trabajo con las creencias, vamos a aclarar ciertos conceptos. Primero, ¿qué es una emoción? Es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige el organismo. Las categorías básicas de las emociones son miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. Ahora vamos a ver qué es el pensamiento. Es un conjunto de actividades mentales, tales como el razonamiento, la abstracción, la generalización, cuya finalidad es la resolución de problemas, la adopción de decisiones, la representación de la realidad externa. Consisten en modos estables de interpretar las cosas que nos suceden en nuestra vida. Y hay tres tipos de pensamientos: los positivos, los negativos y los neutros. Los sentimientos. ¿Qué son? Resulta muy difícil encontrar una definición exacta de lo que es un sentimiento, a pesar de que hay muchas definiciones. Descartes definió los sentimientos como acciones y efectos del sentir, englobando luego más adelante el famoso Gun, como los sentimientos dijo que eran pares de fuerzas extremas que constaban de dos polos opuestos. Por ejemplo, placer, displacer, excitación, reposo, tensión, relajación. Max Scheler elaboró otra clasificación, dividiéndolos a los sentimientos en 4 modalidades: sensoriales, vitales, psíquicos y espirituales. Hay una relación entre pensamientos, emociones y sentimientos, y es la siguiente. La emoción surge ante una situación que aparece de repente. No es instintiva, ni tampoco innata, y es el resultado de un aprendizaje. Por lo tanto, es adquirido por procesos complejos de aprendizaje de una cultura y por incorporación de vivencias personales. Los sentimientos, en función de los seres sociales de nuestro contexto social y cultural, son resultado de la relación, vivencias y experiencias de nuestra forma de actuar.
son estados afectivos más complejos, más estables, más duraderos, menos intensos que las emociones. No hay un estímulo que hace que surja en un momento, sino que es producto de una situación progresiva que deja su huella. Las emociones nos avisan si todo va bien o no, ya que son consecuencia directa de un pensamiento. Si nos encontramos con temor, previamente hemos tenido un pensamiento que lo ha generado. Y si sientes una montaña rusa en tu estómago, escúchate. Algo te está queriendo decir. Revisa tus pensamientos y el porqué de tu estado. Es algo que ocurre dentro de mí, que determina lo que vas a ver afuera, así que merece la pena observarlo. A pesar de que los pensamientos y los sentimientos están íntimamente ligados, su relación no siempre es positiva. Por ejemplo, aunque alguien comprenda que todos los seres humanos son iguales, puede ocurrir que continúe identificándose con unos y rechazando a otros. Pensar de una manera y sentir de otra es un obstáculo para desarrollar la conciencia y construir un mundo de paz y bienestar. Los sentimientos nos indican con total precisión si nuestro pensamiento es o no disfuncional. Los sentimientos negativos nos avisan de que estamos viendo la vida de una forma distorsionada. Y recuerda que esto no es lo mismo que fingir que algo no te molesta y que no se deba mejorar. Pero los pensamientos negativos no ayudan para nada a que logres este objetivo. Lo mejor es que aprendamos a desconfiar de nuestros sentimientos cuando estemos bajos de ánimo, ya que los generan pensamientos distorsionados producidos por nuestro sistema de pensamiento, nuestras creencias. Si nos sentimos enfadados, podemos concluir que estamos usando nuestro antiguo sistema y debemos buscar otro más creativo para hacer frente a eso que está sucediendo ahí fuera, también aquí dentro. Entonces, es una práctica continua y metódica en el conocimiento de nuestro modo de pensar y sentir con objeto de no estar a merced de estos. Si bien la manera de pensar y de sentir está determinada en gran parte por la herencia y el medio, dentro de cualquier corriente de ideas, y en cualquier medio la calidad de los pensamientos y sentimientos de una persona depende de su grado de conciencia. A menor grado de conciencia, mayor identificación con las corrientes mentales y más subordinados estaremos a nuestros impulsos, pasiones y deseos. Mientras observamos, hay algo de lo que tarde o temprano nos damos cuenta y es de la impermanencia de dichos pensamientos, emociones, incluso sentimientos. Y ahí está la clave, ¿ven? Son impermanentes, no son permanentes. Sumergirse en un conocimiento de sí mismo no siempre es fácil. La mente, el ego, es un especialista en camuflar, esconder, desviar. Son los llamados mecanismos de defensa que se desencadenan ante un conflicto. ¿Cuáles son? La proyección, el más famoso, ¿no? Que es el que justamente proyecta todo en otro, entonces culpabiliza. La regresión, que es volver a etapas o fases anteriores del desarrollo psicológico de la persona. Ahí somos inconscientes. Por ejemplo, huir a nuestra infancia. No quiero enfrentarme. El desplazamiento, que es inconsciente, y se trata de una carga afectiva que es desplazada de un objeto a otro. Por ejemplo, la agresividad de una pelea, al separarse la persona, sus sentimientos hacia algo que en realidad no me ocasiona malestar. La represión, que es un mecanismo de defensa inconsciente, el yo del sujeto, trata de lograr que sus pensamientos en desacuerdo con un ambiente, un grupo determinado, con lo que está permitido socialmente, sean mantenidos fuera del campo de la conciencia, lo reprimen. La racionalización, que consiste en utilizar el razonamiento para justificar o explicar.
el porqué de muchos de los comportamientos, sentimientos, acciones. Se utiliza la razón para explicar el porqué de hacer algo o no. Muchas escuelas y muchos maestros, pero solo un punto en común: el poder de la conciencia, el ser conscientes de lo que nos sucede y la voluntad de cambiar. Tomando como base esta consideración, vamos a hablar de varios caminos para trabajar con las creencias y emociones destructivas. Uno de ellos, desde la psicología cognitiva, el modelo ABC de la terapia racional emotiva, basándome en el manual de autoterapia Guía para sanar las emociones, escrito por Ana Muñoz, en el cual habla de, el ABC es acontecimiento, creencia, consecuencia. Con esta técnica lo que se busca es que ante una situación conflictiva, en vez de sentir una ansiedad paralizante, podamos sentir solo una preocupación que nos lleve a superar el problema. ¿Y cómo logramos transformar esa ansiedad en preocupación? El primer paso es conocer cómo se originan las emociones negativas. Tendemos a pensar que son otros o las situaciones las que nos provocan la emoción, pero hemos visto que depende del modo en cómo interpretemos lo que vivimos, porque los hechos son neutros. ¿Pero en qué consisten exactamente esas interpretaciones? Primero, un suceso determinado irrumpe en nuestras vidas. Vamos a llamarlo A. Me despiden de mi trabajo. 2. Hago una interpretación o valoración. Lo llamamos B. Esto es injusto. Yo soy un buen trabajador. Me tenían bronca. 3. Siento una emoción determinada y hago algo. Lo llamamos C. Por ejemplo, siento ira y me voy dando un portazo. Esa ira no viene, sin embargo, determinada por A, sino por B, o sea, la interpretación que yo hago, lo que pienso sobre lo ocurrido y las cosas que me digo a mí mismo. En principio, sentir ira es una respuesta lógica, pero imagina que te dices a ti mismo: me han despedido porque soy un mal trabajador, no me quieren en ningún sitio. Ahí vas a sentir depresión. En conclusión, un pensamiento juega un papel muy importante en nuestras emociones. Por eso el camino no está en transformar las emociones, sino los pensamientos que generan las emociones. En el ejemplo anterior es normal, como decíamos, sentir ira, enfado, pero una vez que la intensa emoción nos abandone, podremos pensar que nosotros hemos trabajado correctamente y que puede haber otro motivo ajeno por el cual nos hayan despedido. Y aceptarlo y comenzar a preocuparnos en buscar otro nuevo trabajo. Entonces sustituimos un pensamiento negativo por uno constructivo. Bien. Bien. Dice aquí: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. El mayor descubrimiento de cualquier generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas modificando sus actitudes mentales. Bien, por hoy lo vamos a dejar.